Muy bien, y ya estamos aquí con esta sección del explorador, porque de verdad exploramos la historia de Puebla y de otras pues historias que han pasado que me llaman mucho la atención. Y en esta ocasión, Julián de Jesús, este excelente periodista, nos trae este tema, el atentado de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿cómo fue todo esto y que conmocionó a México entero? En serio. ¿Cómo estás, Julián? Muy Bienvenido. Bien, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos en casa. En efecto, hoy que conmemoramos el Día de la Virgen de Guadalupe, sí, la Virgen Morena, este ícono de religiosidad que une y es un emblema de lo mexicano. En 1921, un 14 de noviembre, sufre uno de los atentados que conmocionó, como bien dijiste, a la sociedad mexicana. Un artefacto explosivo fue colocado dentro de la basílica y con la intención de dañar o destruir prácticamente la tilma de Juan Diego. Esto es importante, tiene sus características, porque en la historia de México, las tensiones religiosas, el tema en que el Estado y la Iglesia se separaban por las disposiciones legislativas que habían comenzado desde mediados del siglo XIX y ya para el siglo XX, en la Constitución de 1917, ya había apartados que establecían esta separación en el tema de la Iglesia y el Estado. Sucedió que en ese día prácticamente había una multitud dentro de la iglesia, de la Basílica de Guadalupe, ese 14 de noviembre del 21, porque habían cambiado a un clérigo, una alta entidad religiosa, y entonces la iglesia estaba pletórica. Se cuenta que hubo un artefacto que fue colocado en la parte baja de lo que es el altar, donde estaba la Virgen, y que ahí este aparato, este dispositivo, perdón, hace una detonación tremenda que derriba a todos, pero milagrosamente nadie muere. Se da el hecho de que al momento del estupor, del estallido, pues la gente registra ciertos daños, uno de ellos un crucifijo de pie, que queda todo doblado, combo. La leyenda establecía que este protegió la tilma de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, pero realmente no fue así. El impacto del explosivo sí dobló en efecto lo que es la estructura del crucifijo, pero el artefacto quedó entre el crucifijo y la tilma, no adelante de ella, porque si hubiera sido primero adelante, la forma en que se dobló el crucifijo hubiera sido inverso, es decir, la cara de Cristo hubiera quedado doblado hacia el frente y está doblado hacia atrás. Quiere decir que no realmente protegió a la tilma, que además generó un estatus de enojo, de una desesperación y una angustia de lo que pasó, y la gente quería lesionar a la persona que había colocado el artefacto. La historia establece que no fue encontrado nadie, por ahí hubo alguno que otro sospechoso, pero no se probó que fueran responsables. Esta historia es extraordinaria porque refleja cómo las pasiones y ciertas tensiones entre ciertos poderes llega a la consumación de hechos que en su momento pudieron haber sido trágicos. Imaginemos cuántas personas que habían en la basílica. ¿Te gustan unas 500? ¿Más o menos? Más o menos pudo haber habido efectos del estallido, un desplome de estructuras. De hecho, realmente fue un milagro que nadie falleciera ese 14 de noviembre de 1921. Es que yo me acuerdo que pues fue muy sonado eso y que todavía mandaron a pensaron que habían cambiado, ¿no? Ciertas cosas que quedaron intactas, por así decirlo, que porque pues habían hecho para un truco para el juego de fe, ¿no? Para que la gente dijera, ay, sí que... Pero realmente no, o sea, realmente sí fue así. Es correcto. En la época en que se da el atentado, no existía o no se tenían consideraciones de protección especial a todos los emblemas, a todos los íconos religiosos, como en el caso de la tilma de Juan Diego. Esto porque no había cristales blindados en esa época, o por lo menos no se aplicaron ahí. Tiempo después de que esto sucedió, sí cambiaron las condiciones, sí se protegió, se pusieron cristales blindados, que hoy en día sí sucede en la nueva Basílica de Guadalupe, y que permitió, bueno, darnos cuenta de que no todo estaba bien en el país. Vinieron sucesos posteriores. De hecho, aunque no se dijo abiertamente, la acusación, el señalamiento popular decía que había sido Álvaro Obregón quien había ocasionado este intento de destrucción.
Por ahí los sucesos siguen avanzando y un día en el restaurante de La Bombilla, donde Obregón llega a comer y esto, en 1928, un 17 de julio, José de León Toral, un personaje identificado con la extrema religiosidad de aquel entonces, simulando ser un dibujante, que de hecho lo era, le hace un boceto en ese restaurante a Obregón y se acerca con la intención de mostrárselo. Recordemos que no fácilmente te acercabas a un presidente, ¿no? Sí. Que además intentaba la reelección, cosa que supuestamente no eran a favor, y en un momento de distracción le descarga 6 disparos y termina con la vida de Álvaro Obregón, al que siempre señalaron como el responsable del atentado de la Virgen de Guadalupe de 1921. Hoy, de verdad, hasta se me pone la piel chinita. Julián, muchísimas gracias, pero ¿qué te parece si vámonos a la cápsula a ver todo lo que realmente pasó con lujo de detalle? Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver Explorador. Explorador. En México, desde la conquista, la religión católica fue uno de los ejes de dominación a través de la fe que impusieron los españoles a los indígenas. La Virgen Morena, uno de los símbolos más venerados en México, en pleno siglo XX, sufrió un atentado devastador y explosivo. Hoy hablaremos del atentado a la Virgen de Guadalupe, la explosión en la Basílica. El 14 de noviembre de 1921, en la antigua Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, fue detonado un paquete con dinamita en el lugar que ocupaba la Virgen de Guadalupe. La intención, sin duda alguna, destruir la sagrada imagen plasmada en la tilma de Juan Diego. Ese día se celebraba a las 10 de la mañana la llegada de un nuevo canónigo. Había más fieles de lo normal. Mientras el coro cantaba, se escuchó la explosión. Los testigos vieron una densa nube de humo. Aunque ninguna persona salió herida, muchos cayeron al suelo. La prensa de la época, de acuerdo a los testimonios, se dijo que de un grupo de trabajadores que se encontraban dentro de la basílica, un hombre caminó y colocó un ramo de flores debajo del altar de la Virgen y se alejó con rapidez. Momentos después sucedió el estruendo. La gente, tras salir del estupor, quiso linchar al posible responsable, pero no lo encontraron. A pesar de la destrucción, la imagen de la Virgen de Guadalupe permaneció intacta. Los fieles consideraron que estaban presenciando un auténtico acto milagroso. Una reliquia del suceso es el Cristo del atentado, un crucifijo curvo de bronce que se exhibe en el ala derecha de la nueva basílica. En la vitrina se indica que el 14 de noviembre de 1921, esta pieza de metal protegió la imagen de la Virgen de ser destruida y así obtuvo la deformación que presenta. Nadie fue detenido ni se responsabilizó por el atentado que conmocionó a los fieles católicos de México. Julián de Jesús Peña, Explorador.